Hola Mauricio, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes en estos momentos tan importantes. Felicitaciones por el aniversario segundo del programa. Como tú dices, tuve la oportunidad de empezar con el programa en un segmento y bueno, ahora estoy de colaboradora con ustedes para lo que necesiten. Y en un tiempo tan duro, en confinamiento, sin vacunas, la muerte era un tema cotidiano, la frustración, la falta de servicios, cómo hacer un duelo cuando no has hecho un velorio. La verdad es que te felicito porque llevaste mucho consuelo y lo sigues haciendo a los oyentes que, nada, no somos ajenos a toda la tragedia que se instaló en nuestro país, que me parece que fue bastante más dramático que en otros países por la falta de servicios y de organización de parte del Estado. Muchas gracias, Mauricio. Siempre tratando de ayudar y poder sumar a la salud mental de nuestro país, que tanto lo necesitamos. Y ahora estamos, me parece, en etapa de curar nuestras heridas, asumir el dolor, no evadirlo, decir me duele, extraño al ser querido. Lo peor me parece que uno puede hacer es vivir en negación o tenerle bronca al dolor y a la tristeza que te ha ocasionado algo. ¿Qué es para estar triste? Si te murió un ser querido, ¿cómo vas a tener otro estado emocional? Pero ahí un poco radica la terquedad, ¿no? de nuestra falta de resignación o de nuestra negación. No sé a dónde viene eso, pero cuando nos dicen, Rachel, yo no estoy triste como si fuese una victoria, yo digo, bueno, lo vas a lograr 5 minutos, pero tarde o temprano la tristeza te va a alcanzar y mejor no la niegues. Es que, Mauricio, las emociones son parte de nuestra vida. Como seres humanos vamos a experimentar emociones y lo importante que nos puede ayudar a vivirlas de la mejor manera es que sean sintonizadas y correspondientes a las situaciones que estamos viviendo. Sentirse triste, sentir de repente cólera o ansiedad, o esas emociones a veces desagradables que nos abruman, si corresponden a la situación, es entendible. Lo importante es, tengo que aceptar que me estoy sintiendo así y cómo hago para seguir adelante, qué hago con esta tristeza, qué hago con esta cólera, qué hago con esta ansiedad y cómo también puedo buscar ayuda en los demás, cómo puedo ayudar a otros también que se sienten así. O sea, las emociones nos ayudan a adaptarnos a las situaciones. Si tú pierdes a un ser querido, por ejemplo, y no sientes tristeza, estás negando la realidad y no te estás adaptando a un proceso. Y tarde o temprano te va a alcanzar esta tristeza y vas a tener que asumir tu tristeza y llorar a tu ser querido. Rachel, hay muchos estudios sobre las bondades del abrazo, hay hasta el taller del abrazo. He visto que hay personas que van fomentando esto como una herramienta curativa. ¿Tú qué posición tienes con respecto a una cultura de manifestaciones de afecto física a través de los abrazos? Te abrazo para consolarte, te abrazo para felicitarte, te abrazo para estimularte, te abrazo para contenerte. El abrazo está presente en nuestras vidas. No sabemos. Es necesario. Es necesario, genial. Entonces nos quedamos con esa necesidad, pero hay que sustentar. Mira, no lo digo yo, no es el sustento de Rachel Watson, sino de las investigaciones científicas que se han hecho a lo largo de los años. Se ha encontrado, por un lado, que cuando nos abrazan y cuando abrazamos, nuestro organismo genera unas hormonas que se denominan endorfinas y también la oxitocina, que nos ayuda a poder sentirnos próximos con los demás. La oxitocina tiene varias funciones. Se le conoce como la hormona del amor, donde las personas sienten que pueden acercarse al otro y poder tener vínculos de confianza, de seguridad. Entonces, cuando nos abrazamos, es uno de los efectos que a nivel bioquímico nuestro organismo produce. Pero no solamente eso, también cuando nos estamos abrazando, esa oxitocina reduce los niveles de estrés, baja la producción de cortisol, de adrenalina, que son las hormonas del estrés, y hace que también nos relajemos y nos calmemos. Entonces, a nivel biológicamente hablando, genera sensaciones placenteras en nuestro organismo. Eso por un lado. Pero por otro lado también está todo el aspecto de creación de un vínculo cercano, afectivo, donde si se trata de niños, sienten el amor de sus padres, si se trata de parejas, si se trata en general, lo que va a ocasionar este abrazo es que los vínculos se fortalezcan. Y dependiendo de la situación, como tú decías, porque hay distintos tipos y distintos momentos en que nos abrazamos. Por ejemplo, nos podemos abrazar cuando
queremos expresar nuestro afecto a alguien y es un abrazo de amor, pero también hay abrazos de protección y hay personas que hay momentos que pueden estar muy atemorizadas. Los niños, por ejemplo, cuando tienen mucho miedo y buscan en el abrazo de los padres la seguridad y protección que necesitan en ese momento. Y también está el abrazo de apoyo, que es: te abrazo para que sepas que estoy aquí contigo, que si tú me necesitas puedes contar conmigo. Y valida la emoción también el abrazo. Hoy se habla mucho de la importancia de la validación emocional para poder sentirnos mejor. ¿Qué significa esto? Es dar valor a la emoción, es reconocer que el otro está sintiendo algo y que necesita expresarlo y que necesita ser acompañado, por ejemplo. Y en un abrazo yo valido, porque le digo, por ejemplo, a mi hijo, si lo abrazo y está triste, le digo: ok, estoy entendiendo que estás triste, acá estoy contigo. Ahora, en otras culturas, quizás no son muy frecuentes los abrazos, o quizás vienen algunos hogares latinoamericanos o peruanos de una cultura que no ha fomentado el abrazo y lo quieren incorporar con sus hijos. Y les cuesta trabajo porque no lo han cultivado nunca. ¿Cómo se pueden vencer finalmente esas propias contenciones que se van transmitiendo de generación en generación y uno las quiere revertir? No darse besos, no darse abrazos, no hablar de determinados temas, no llamar a las cosas por su nombre. Suena fácil, pero cuando he visto a personas tan bloqueadas en su lenguaje corporal a manifestar el afecto, entiendo que es una tarea que les tomará un tiempo y que de repente solas no van a poder. Y no solo es cultural, Mauricio, porque podemos encontrar en la misma cultura personas a las que no les gusta que los abracen. Y eso también hay que saber respetarlo, no se pueden imponer los abrazos, tienen que fluir de manera natural. Una manera que ayuda muchísimo es acostumbrar a nuestros hijos desde pequeños a ese tipo de afecto. Ya conforme la persona va creciendo, si no está acostumbrado, le va a costar muchísimo. Y si es que la persona desea recibir el abrazo, pues puede hacer el esfuerzo, pero nunca con presión, porque además hay otras manifestaciones del amor y del cariño. Gary Chapman hablaba de los 5 lenguajes del amor, y de esos 5 lenguajes, uno es el físico, la demostración del amor a través del contacto físico, que incluye abrazos, besos, caricias. En caso no haya eso, hay otras formas también de manifestar amor. Sin embargo, si hay eso, es mucho más completo. Bien, ahora volvemos a un plano que me parece nunca debemos descuidar, que se llama mutuo consentimiento, ¿no es cierto? Exacto. Qué incómodo que te estén también abrazando y tú no tienes esa disposición, ¿no? Sí, por eso es que es bien importante el poder, la persona que da el abrazo, el poder ver cómo se está sintiendo el otro, si está cómodo o no está cómodo, si no está cómodo no puedes forzar. También es bueno preguntar a veces. ¿Te puedo dar un abrazo? Por ejemplo, veo a alguien que está triste y tal vez esa persona no es muy proclive a recibir abrazos, pero yo siento que se lo quiero dar a mi hijo, por ejemplo. Pasa mucho en la etapa adolescente, donde nuestros hijos se distancian un poco de nosotros físicamente hablando, ya no les gustan tanto los besos, los abrazos, aunque algunos los mantienen en la intimidad del hogar, pero otros que te dicen no quiero toques físicos, ya mamá o papá. Entonces uno pide permiso. ¿Puedo darte un abrazo? Me encantaría darte ahorita un abrazo. ¿Puedo? Te cuento una anécdota con mi hijo, el del medio, a él no le gustan mucho los abrazos, mis otras 2 hijas sí son muy amorosas. Entonces cuando yo lo quiero abrazar, le digo, ¿te puedo abrazar un ratito? Y me dice, ya, contamos hasta 5, hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, se acabó, ya. mamá, claro. Con control, con control. Ajá. Ahora, hay personas que habrás leído tú su lenguaje corporal y se resisten por orgullo, por un concepto de fortaleza equivocado, pero en el fondo necesitan el abrazo y no quieren ceder. Y de pronto tú les dices, pero déjate abrazar. O sea, por lo menos experimenta. Y si no te gusta o si no sientes la energía que transmite un abrazo, no lo volvemos a hacer, pero por lo menos experimenta. Ceden y quedan fascinadas con la experiencia a la que no querían sucumbir
No sé tantas razones, tú como una estudiosa de la condición humana sabrás que desde el orgullo, desde el amor propio mal planteado, desde un concepto de fortaleza que no tiene nada que ver con debilidad, recibir un abrazo. Claro, a veces también, Mauricio, es desde el miedo. Hay personas que no se dan permiso para el contacto físico porque tienen temor, porque tal vez fueron dañadas antes. Ahí hay muchos factores que analizar. Pero yo creo que también, aparte de que la persona pueda darse la oportunidad de sentir a través de un abrazo cariño, amor, protección, etcétera, también está el otro lado o la otra situación de cuando nos piden un abrazo o alguien necesita un abrazo de nuestra parte y nosotros no lo damos. Y ahí hay que revisarlos también nosotros, porque muchas veces usamos este tipo de medidas de ya, no te abrazo o no te doy el contacto físico porque estoy molesto contigo, porque te portaste mal. Por ejemplo, en el caso de los niños, a veces se les castiga, no todas las personas felizmente, pero muchos padres que no saben este tema mucho, castigan a los niños con no te hablo, no te abrazo, no te veo, te ignoro, y en realidad hay técnicas y estrategias que nos ayudan a corregir la conducta de nuestros hijos que no tienen que ser condicionadas al cariño y al afecto, porque un niño no puede sentir que porque hizo algo malo se le deja de querer. A veces va acompañado incluso del lenguaje verbal, ¿no? No te voy a querer si te portas así. Y no es eso, yo te quiero por sobre todo, pero no te voy a permitir que hagas esto porque esto está mal y no te ayuda. Pero hay que tener mucho cuidado ahí con retirar afectos. Yo te abrazo, tú me abrazas, nosotros nos abrazamos, particularmente hoy que cumplimos 2 años. Gracias a Rachel por haber estado presente en este formato en sus inicios y por volver siempre a orientar a nuestros oyentes. Por supuesto, Mauricio, saben que siempre cuentan conmigo y yo feliz de poder acompañarlos y orientarlos en lo que está en las medidas de mis conocimientos y mi experiencia. Un fuerte abrazo para ti virtual. Sabes que si estuviera ahí te lo daría presencialmente, para también nuestra querida productora Amelia Villanueva y para todos los que apoyan y ayudan en el programa todos los domingos. Abrazados hemos quedado. Muchas gracias, Rachel. Regresamos con más en Siempre en Casa. ¡Viva la mujer!